El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos investiga el misterioso síndrome de La Habana ante el aumento de casos. La conclusión de la investigación oficial sobre los supuestos ataques sónicos podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Washington. La administración de Joe Biden está bajo presión para resolver un misterio que ha inquietado a sus predecesores. Un adversario está usando un arma de microondas o de ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y personal militar de Estados Unidos. El número de casos reportados de posibles ataques están aumentando drásticamente, y legisladores de ambos partidos, así como los afectados, están exigiendo respuestas. Pero los científicos y funcionarios aún no están seguros de quién podría estar detrás de los ataques. Si los síntomas fueron causados inadvertidamente por equipo de vigilancia o si los incidentes fueron, en realidad, ataques. La conclusión de las investigaciones oficiales podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Por ahora el gobierno está garantizando que se toma el asunto en serio, que está investigando agresivamente y se asegurará de que los afectados tengan una buena atención médica. El problema se conoce como el síndrome de La Habana, porque los primeros casos afectaron al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en 2016. Al menos 130 casos en todo el gobierno están ahora bajo investigación, en comparación con varias docenas del año pasado. Según un funcionario del Pentágono que no está autorizado a hablar del caso públicamente, el Consejo de Seguridad Nacional lidera la investigación. Las personas afectadas han reportado dolores de cabeza, mareos y síntomas consistentes con conmociones cerebrales, algunos de los cuales requieren meses de tratamiento médico. Algunos dicen haber escuchado un ruido fuerte antes de la aparición repentina de los síntomas. Particularmente alarmantes son las revelaciones de al menos 2 posibles incidentes en el área de Washington, incluido un caso cerca de la Casa Blanca en noviembre donde un funcionario reportó sentir mareos. El New York Times fue el primero en reportar sobre el aumento de los casos. CNN informó primero sobre el incidente cerca de la Casa Blanca y otro adicional en noviembre. Chris Miller, secretario de Defensa interino durante los últimos meses de la administración de Donald Trump, creó un equipo para investigar el fenómeno después de que conoció a un soldado a fines del año pasado que reportó haber percibido un chillido y un dolor de cabeza punzante en un país no identificado. Estaba extremadamente bien entrenado y estuvo en combate antes, dijo Miller a The Associated Press. Este es un estadounidense, miembro del Departamento de Defensa. En ese momento no se puede ignorar eso. Funcionarios de defensa e inteligencia se han comprometido públicamente a buscar respuestas y una mejor atención a las personas con síntomas. El teniente coronel Thomas Campbell, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que las causas de cualquier incidente son área de investigación activa. Las autoridades no han mencionado a un país sospechoso, aunque algunas personas afectadas sospechan que Rusia está involucrada. Ted Cruz dice que ningún latino usa el término Latinx, algunos lo hacen y las razones no son simples. Una historia reservada del sitio de entretenimiento Deadline sobre cómo la estrella de televisión Eva Longoria y la creadora de Blackish, Kenya Barris, estarían desarrollando una nueva comedia de situación que gira en torno a una familia Latinx moderna. Pareció hacer explotar al senador de Texas Ted Cruz este miércoles. Ningún latino actual usa el término inventado Latinx, tuiteó, reiterando un punto de conservación conservador ahora familiar. Desde que se generalizó su uso en los últimos 5 años, Latinx ha sido un término atacado tanto por críticos de derecha como de izquierda por diferentes razones. El uso del insulto woke, que en español se traduce como estar despierto, permite a los conservadores afirmar que es una herramienta de adoctrinamiento para la ideología liberal, mientras que algunos progresistas sienten que opaca el incómodo legado del colonialismo y el racismo latinoamericanos. Pero la realidad de Latinx no es tan simple como este debate político.
A menudo se dice que la capacidad de nombrar es poder, ya sea que provenga de una autoridad o de un gobierno, o de personas marginadas que buscan ser escuchadas en las conversaciones cotidianas. Cuando escuché por primera vez el término Latinx en 2014 para describir a personas descendientes de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, por parte de los estudiantes en un seminario que impactó en la Universidad de Columbia, me sentí obligado a escuchar. Habíamos pasado varias partes del semestre discutiendo la evolución de términos bastante intercambiables como hispanos, a veces pero no exclusivamente favorecido por aquellos con inclinaciones más conservadoras, y latino a su vez, su contraparte literal, desde el latino y latina al latín. Esas últimas iteraciones se diseñaron para reconocer que el español es un idioma cuyos sustantivos se designan como masculino y femenino, reconociendo que el latino era un término masculino que incluía a las mujeres como una ocurrencia tardía. Al igual que hombre, alguna vez significó hombres y mujeres en inglés. Pero Latinx era algo nuevo, una especie de golpe radical diseñado para eliminar la noción de género por completo y de esta manera reconocer a las personas no binarias y, por extensión, a la comunidad LGBTQ. El origen del Latinx no está claro, aunque algunos lo han rastreado a foros en línea de mediados de la década de 1990. Mientras que otros señalan el uso de X entre escritoras feministas chicanas como Cherry Moraga, que quería celebrar el uso de la letra X en idioma indígena. Sin embargo, otros ven en la X como una referencia a aquellos que han sido opacados por el legado del colonialismo, lo desconocido y lo marginado, de la misma manera que Malcolm X lo usó para simbolizar su identidad africana robada. Desde entonces, el uso de la palabra Latinx para describir a personas de ascendencia latinoamericana nacidas en Estados Unidos ha suscitado una controversia continua, pero su uso parece estar creciendo, con la intención de ser un término más inclusivo que reconozca a las personas no binarias y LGBTQ. Latinx simboliza una nueva era en la identificación étnica y racial en Estados Unidos. Según Google Trends, el interés de las búsquedas web del término Latinx durante los últimos 5 años ha aumentado significativamente, alcanzando su punto máximo en septiembre del año pasado, muy probablemente por el mes de la herencia hispana, en donde las búsquedas aumentaron un 88% en California, el estado más poblado de latinos del país. Latinx refleja el deseo de que la gente más joven quiere ser escuchada. Si bien un estudio de Pew Hispanic realizado en agosto pasado mostró que solo el 3% de los encuestados preferían el término, el 42% de los jóvenes entre 18 y 29 han oído hablar del término y el 14% de los que son mujeres lo usan. Esto probablemente explica por qué Longoria y Barris optaron por usar el término en el anuncio de la nueva serie derivada. Sin embargo, el término está lejos de ser aceptado universalmente, ya que está siendo atacado tanto desde el lado conservador como desde el progresista. Algunos hispanos sienten que el término es una imposición externa del inglés, difícil de pronunciar en español, cargado de valores liberales estadounidenses, mientras que otros sienten que es un término académico elitista que la gente trabajadora no quiere usar. Otros, alimentados por una creciente conciencia de las tendencias en contra de las comunidades negras e indígenas de las culturas latinoamericanas, sienten que términos generales como Latinx, latino, hispano borran sus identidades únicas. La idea de que Latinx representa una imposición de la cultura estadounidense al idioma español o alguna noción de cultura latinoamericana parece perder su credibilidad cuando se considera la asombrosa variedad de palabras en inglés que se han vuelto de uso común en América Latina de habla hispana. No hay indignación cuando los latinoamericanos usan palabras como brunch y hipster, y todavía recuerdo escuchar a los residentes de Buenos Aires, Argentina, referirse a sus salas de estar como a living, a principios de la década de 2000. La palabra Latinx parece ser difícil de pronunciar, pero nadie en mi familia dominada por el español tuvo dificultades con una palabra como Kleenex cuando era niño. Tal vez sea la E faltante. Algunos hispanohablantes prefieren usar el término latín, que cumple la misma función de desgénero del término mientras prescinde de la aparente carga visceral de X, que genera una reacción emocional entre tantos detractores.
La objeción del uso de cualquier forma de latino o latinoamericano porque esas palabras representan el legado del colonialismo español o europeo continental tiene más validez, particularmente en este momento de ajuste de cuenta racial. Los mitos no oficiales de la democracia racial utilizados en varios países latinoamericanos emplean una aceptación de la mezcla racial que a menudo sirve para categorizar la identidad y la cultura negra e indígena, a favor de su subordinación a los valores europeos. El crecimiento de movimientos que exigen el reconocimiento de las personas negras e indígenas de ascendencia latinoamericana ha llevado a otro término, BIPOC, que se refiere a las personas negras e indígenas de color.